Bueno, con relación a Bosa, hay una cosa muy interesante de la que se está hablando mucho en estos días y tiene que ver con la ciudadela Muisca de Bosa, tiene que ver con el Cabildo Muisca de Bosa. En este punto yo la verdad es que quiero rendir un homenaje en esta entrevista a las mayoras, a los mayores, a las autoridades indígenas y a la comunidad Muisca de Bosa por la valentía, la fortaleza, la persistencia y el compromiso por permanecer presentes en el territorio Muisca. Y al equipo he acompañado todo este proceso tan complejo, me refiero específicamente al proceso de la ciudadela, frente a unas instituciones que son ciegas y sordas al llamado al orden que están pidiendo los pueblos indígenas. Esta historia comienza en el año 2006, cuando en el sitio donde ellos están hoy, que es toda esta zona de aquí, ellos realmente hoy habitan toda esta zona. Este es el río Tunjuelito, aquí está el humedal de Chihuazuque, aquí arriba está el río Bogotá, y sobre esta zona, donde ellos, muchos miembros del Cabildo y de la comunidad habitan esta zona, se planteó el desarrollo de un plan parcial, que realmente el objetivo era construir toda esa zona en el borde del río Tonjuelita, llenarlo del río Tonjuelito, llenarlo de edificios de apartamentos y realmente desalojarlos de esa zona de Bosa que es tan importante para la ciudad. Se hizo una consulta previa, ellos vinieron luchando contra todo este plan parcial desde el año 2006 hasta el año 2016, donde finalmente se acepta que en Bosa hay una comunidad indígena para hacer esa consulta previa, porque antes no lo habían querido aceptar, a pesar de que eran un cabildo indígena reconocido. Y yo en este proceso participo como arquitecto asesor del cabildo. Después, en 2011, se hace otro plan parcial inmediato a este plan parcial del que estamos hablando, que es en esta zona, de aquí para arriba, es esto que aparece aquí. Aquí está el humedal de Chihuazuque, y una cosa muy importante dentro de esto es que en estos planos aparece lo que se conoce como el Parque Metropolitano del Río Tunjuelo, que está entre el río Tunjuelito y en la desembocadura con el río Bogotá, que es toda esa zona verde que se mantiene hoy y que no ha sido ocupada porque eran predios del acueducto precisamente para hacer la planta de tratamiento del río Tunjuelito. Aquí queda el humedal Chihuazuque, que cuando se aprueba este plan parcial, precisamente toda la parte ambiental del humedal de Chihuazuque se, se aprueba también, precisamente porque quedaba incorporada a este parque metropolitano del río Tunjuelo. En este momento se está haciendo una consulta previa con la comunidad muisca de Bosa en relación con el manejo del humedal de Chihuazuque. Entonces, en ese sentido, cuando se inicia toda esta consulta previa y empezamos a participar con las instituciones en este proceso de modificación de ese plan parcial, porque lo que se iba a hacer era una modificación del plan parcial para incluirlos a ellos dentro de ese plan urbanístico como comunidad indígena asentada en un espacio urbano de Bogotá. Entonces yo empiezo a hablar de que los nombres del territorio hablan del equilibrio, de las fuerzas de la vida, de todo el tema de Cundinamarca como el territorio de la luna, de Boyacá como el territorio del sur y como toda la zona central, que es el centro de ese equilibrio compartido por esas dos fuerzas, de Bosa y Soacha como parte del equilibrio solar dentro de un territorio lunar, porque Bosa, así como Chía era un templo lunar, Bosa era un templo solar, y eso armaba el equilibrio. Y la clave de Bosa nos la da Soacha, que es el territorio del sol, el varón del sol. Entonces, en ese sentido, Bosa, que es el número 2 en la lengua muisca, era el segundo templo ceremonial en importancia después de Chía, que ya lo habíamos visto
en relación con este esquema de las 7 lagunas y la localización de esos dos templos tan importantes. Empezamos a hablar de que Bosa es la respiración desde la lengua muisca, es el pulmón de Bogotá, y desde la fractalidad del territorio ancestral muisca, Bosa es a Bogotá, asimismo como el Amazonas lo es para la Madre Tierra. Es decir, que es el pulmón de este territorio, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo, que hay que preservarlo, que en lo posible hay que dejar sobre todas esas franjas del río Bogotá unas zonas que permitan ser el pulmón de la ciudad. Y por supuesto lo que habíamos dicho, Bosa está relacionado con los Azbequía, esos instructores de la humanidad, que en el tiempo mítico del número 2, ellos llegan, como lo atestigua la llegada de Bochica, al lugar de Bosa en el territorio ancestral muisca que guarda esta memoria. Cuando empezamos a trabajar sobre el territorio y sobre ese replanteamiento de la modificación de ese plan parcial para hacer una ciudadela que contenga toda la cosmogonía muisca, entonces empezamos a tener en cuenta el humedal de Chiguazuque al lado del Parque Metropolitano, la Casa del Sol y la Luna, de la cual yo hice un diseño, un anteproyecto en el año 2004 para el Cabildo de Bosa y que se está ubicando en esta zona sobre el río Tunjuelito, y una línea que es muy importante, que es esa línea que venía de la laguna de Ubaque y que determina la localización del templo de Bosa, donde está hoy la iglesia en la plaza fundacional de Bosa. Esa línea continúa y pasa por este punto. Entonces, realmente esto nos arma un triángulo comunicando el humedal, comunicando esta plaza y comunicando la Casa del Sol y de la Luna. Y a través de estas líneas, que son las líneas del solsticio de diciembre, los equinoccios de marzo y septiembre y el solsticio de junio. Ese era el planteamiento básico de las determinantes urbanísticas que yo, en conjunto con el Cabildo Muisca de Bosa, planteamos para esa ciudadela. Finalmente, hasta agosto del año 2017, que yo trabajo como asesor del Cabildo, porque ya en ese momento tengo que venirme para España, entonces queda este planteamiento urbanístico que recoge todas las viviendas. Aquí está el humedal, aquí están las líneas de solsticios y equinoccios para las vías, y aquí están todas las viviendas. La Casa del Sol y la Luna, una plaza de eventos, una plaza ceremonial en este punto. Es decir que el planteamiento urbanístico recogía en su conjunto lo que en ese momento la comunidad de Bosa necesitaba para quedarse en ese territorio tan importante para el territorio ancestral muisca. Sin embargo, durante el proceso en el cual se estaba desarrollando esta consulta previa que se hizo entre 2016 y 2019 con el Cabildo, entonces aquí tenemos el plano general, tenemos el humedal, aquí se ve el río Tunjuelito, aquí se ve el río Bogotá, todo esto era el Parque Metropolitano, aquí está el humedal de Chiguazuque y esta era la ciudadela, con la Casa del Sol y la Luna sobre el río Tunjuelito y todas las comunicaciones hacia esta zona, que es una zona muy importante. El humedal de Chiguazuque siempre ha sido un lugar sagrado importantísimo para ese territorio, que entre otras cosas, en el borde de ese humedal había construida una capilla muy antigua, que en el momento en que se empieza a hacer el desarrollo de todos estos apartamentos que están construidos hoy, la constructora tumba la capilla y desaparece por completo ese lugar dentro del predio del humedal, que hacía parte de los predios del plan parcial y de los predios que tenía a cargo la constructora. Pero además aparece otra cosa que es una barbaridad, no solamente para Bosa, sino para Bogotá. En marzo del 2017, mediante la resolución 271 de la Secretaría de Planeación, se borra del mapa de Bogotá el Parque Metropolitano del río Tunjuelo.
que hacía parte de la estructura ecológica principal de Bogotá en el POT de 2004, declarando sus 113 hectáreas, toda esta zona verde que se ve aquí tenía 113 hectáreas, equivalente al Parque Simón Bolívar, por eso es un parque metropolitano, la declaran como área de tratamiento urbanístico de desarrollo. Y claro, para construir apartamentos. Y lo que dice exactamente esa resolución, la 271, dice que hubo un error en los planos del POT del año 2004 y que se equivocaron poniendo el nombre de Parque Metropolitano, que eso siempre había sido una zona de desarrollo urbanístico para construir apartamentos, que es una barbaridad. Esto no es solamente un crimen contra Bosa, que va precisamente contra eso que estamos hablando del pulmón de Bogotá. Es un crimen contra Bogotá y nadie, absolutamente nadie, hizo nada. Hoy lo que se van a construir, ya esto está en este plano que vemos aquí. El 20 de octubre del 2017 radicaron la formulación de ese plan que se llama la Marlene. Acaban con el parque metropolitano, que es como si hoy, exactamente como si hoy la alcaldía de Bogotá dijera: vamos a construir apartamentos en el Parque Simón Bolívar. Resulta que ya no va a ser parque, de ahora en adelante van a ser apartamentos. Eso fue lo que hicieron con esto. Y entonces ha habido todo un proceso. En 2017 radican la formulación del plan, que es este. Esto se encuentra en internet. Esto lo descargué en internet de la página de planeación. Y va en un proceso de consulta. Desde diciembre del 2019 esto está en consulta. Y bueno, tiene que ver con lo del humedal que está aquí, que es el humedal de Chiguazuque. Claro, se va a morir totalmente, porque si antes estaba conectado con una zona verde, que era el Parque Metropolitano, ahora va a quedar entre edificios y una avenida. Y entonces eso va a hacer que definitivamente el humedal se muera. En esa formulación del plan parcial, entonces yo hice un planteamiento urbanístico, que es el que acabo de mostrar aquí. Este era el planteamiento urbanístico que había hasta el 2017, y en septiembre del 2019 se aprueba la formulación del plan parcial de modificación de ese plan parcial del que estamos hablando, en el cual originalmente la Ciudadela Muisca iba a hacer todo esto, y en ese plan solamente para la Ciudadela se aprueban estas 4 manzanas. Es decir, que el 47%, solamente se les da el 47% del área que originalmente se requería para desarrollar esa Ciudadela Muisca, con toda una serie de determinantes y cosas, y se les quita el 53% del área que se requería para desarrollar la Ciudadela en condiciones óptimas para la permanencia de los descendientes directos de esos habitantes originarios. Otra cosa gravísima es que en la cosmovisión muisca el año da comienzo en el equinoccio de marzo. La posición del sol es exactamente esta línea, la línea este-oeste, y aquí perfectamente se ve cómo la vía ha sido cambiada y tiene una inclinación de 5.5 grados de diferencia con el equinoccio. Es decir, que algo con lo que nosotros soñábamos, que era precisamente que los niños caminaran por unas avenidas en el 21 de marzo y en el 21 de septiembre, viendo la salida del sol alinearse con esas calles, pues eso ya no se va a poder tener. Otra cosa es que el planteamiento original incluía 308 lotes bifamiliares para 616 familias con una altura máxima de 3 pisos, esa era la Ciudadela como tal, con un acceso directo a la huerta comunitaria desde cada vivienda. Estas son las viviendas, y todo esto era una huerta comunitaria para las viviendas de cada manzana, sin muros divisorios de los patios posteriores. Es decir, que se mantenía el hueta, que era la casa y la cementera, la orientación astronómica de las vías de acceso y la relación geográfica con los lugares sagrados,
y lo que se aprueba es esto. Entonces, claro, como les quitan la mitad del terreno, entonces ya no van a vivir en casas, sino que van a vivir en apartamentos para menos familias. Ahora ya no son 616 familias, sino 459, y la altura será de 5 pisos. Y se pierde la geometría. Claro, Y se pierde. se pierde todo. El sentido del planteamiento urbanístico original desde la cosmovisión muisca se pierde totalmente, porque, bueno, los indígenas en las ciudades siempre han sido incómodos para las administraciones distritales. En ese momento los querían desalojar. Como no los pudieron desalojar por toda la presión que el cabildo indígena ejerció sobre la administración distrital, entonces los ponen a vivir como vive la gente en apartamentos, apiñada en apartamentos, y no como ellos están viviendo hoy en sus casas donde tienen sus huertas, como tendrían que vivir dentro de un espacio urbano. Es decir, que yo ahorita en este momento se está desarrollando un concurso de ideas para el desarrollo arquitectónico de la ciudadela, y yo la verdad es que no he querido participar porque todo este proceso me genera una frustración y una impotencia muy Claro, grande. porque Por eso usted en su digo que, visión de arquitecto no tener los puntos necesarios para la armonía, pues obviamente lo, lo, no le deja avanzar. Su arquitectura tiene que estar ligada con los solsticios y con todo lo que corresponde a lo muisca, o si no, no tiene sentido, porque claro, para rehabilitar la zona tiene que ser, claro, claro, físico, arquitectónico, desafortunadamente, pero también en relación con la naturaleza sí, y lo entiendo. desafortunadamente, pues los arquitectos que trabajan con las instituciones ni entienden ni les interesa entender todos estos planteamientos que se hacen con relación al territorio, con relación a la geografía sagrada, con relación a la importancia ancestral del lugar. Pues realmente lo único que les interesa es cumplir con unas áreas que cumplan con las expectativas de los constructores de edificios y nada más. Y la comunidad pues que se conforme con lo que como una limosna les quieren dar porque o es eso O es o es, nada. o es, Bueno, porque ellos lo aprueban, finalmente tienen el sartén por el mango y pueden hacer lo que quieran, y las comunidades están realmente totalmente desprotegidas frente a esto. Esto es una muestra, digamos que desafortunadamente en Colombia se pierden grandes oportunidades de hacer cosas maravillosas. Esto era un proyecto maravilloso para demostrar cómo se puede hacer un proyecto piloto de una comunidad indígena permaneciendo en un espacio urbano de una ciudad tan grande como Bogotá, dentro de su cosmovisión y dentro de todo lo que implica el seguir con fieles a su propia cultura. En ¿no? ese Y sentido, que se generan una perdió red. una gran oportunidad de generar allí un motor de desarrollo y un sitio de atracción turística que habría sido maravilloso para la ciudad de Bosa, maravilloso para la comunidad y maravilloso para la ciudad de Bogotá. Ah, ¿no? Pero, pero no, yo desafortunadamente a esto no le veo una salida Digna, desde lo que inicialmente debería ser. Como claro. digo, es desaprovechar una gran oportunidad de hacer algo importante por la ciudad y por el territorio. Pero bueno, después del ejemplo de haber acabado con el parque metropolitano, eh, se nota que no hay un interés realmente ni por la ciudad, ni por el medio ambiente, ni por la conservación de los lugares sagrados, y mucho menos de las comunidades que luchan por preservar todo este tipo de cosas. Claro, maestro, pero realmente sé que su trabajo y el trabajo de todos los grandes sabedores se tiene
que ver y se tiene que notar. Lo que pasa es que de verdad es un trabajo y es una lucha que hace 500 años nos acompaña. Así es, Eh, seguimos en lo mismo. Maestro, muchas gracias por compartir este instante. De verdad, se lo agradezco infinitamente. Gracias de verdad. Lo digo de corazón por todos estos años que ha trabajado usted para realzar este espíritu muisca.